El número de personas que requieren tratamiento de sustitución renal probablemente se duplique en unos 20 años. 2,6 millones de personas recibían tratamiento de sustitución en 2010 y se estima que va a superar los 5 millones para el año 2023. De ahí tienen un poco la distribución según los distintos continentes. Y el aumento se atribuye principalmente al envejecimiento y al crecimiento de la prevalencia de diabetes e hipertensión. La mortalidad en diálisis conocemos que es altísima, aún en personas mayores tiene un orden de magnitud acá, ¿no? Y personas jóvenes ni hablar. Pero quizás la mejor forma de verlo es así, ¿no es cierto? O sea, si uno toma personas de entre 40 y 44 años y esas personas son de la población general, les quedan por vivir aproximadamente unos entre 35 y 40 años. Ahora, si esas personas están en diálisis, fíjense que le quedan solamente aproximadamente en promedio unos 10 años por vivir. Y esto va disminuyendo con mayor edad, pero realmente una diferencia abismal, ¿no es cierto? En cuanto a la fisiopatogenia de la hipertensión en diálisis, hay factores tradicionales, la edad, la historia familiar, estos menores, pero hay factores específicos que tienen que ver con la disfunción del riñón, que son la sobrecarga de volumen, la rigidez arterial, el aumento del sistema nervioso simpático, el aumento del sistema renina-angiotensina, disfunción endotelial y agentes que estimulan la eritropoyetina. Todos ellos conllevan a un aumento de presión arterial. Con respecto a la mortalidad, por mucho tiempo, fíjense que esto es un artículo viejo, en el cual se demostraba que si uno está utilizando, en este caso son presiones post-diálisis, y esta es la sistólica, fíjense que esta parte de la curva la conocemos, mientras más alta la presión, más aumenta en este caso es mortalidad. Pero había aquí también algo que no es tan común, que en presiones no muy bajas, pero dentro de valores normales para población general, había un aumento de mortalidad. Después en el tiempo se supo, y ya van a ver las críticas que tienen las tomas de presión arterial peridiálisis, que mucho de esto se debe a que estos pacientes son desnutridos, tienen insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no es cierto? Así que no es un efecto puro de la presión arterial. En el 2020 se hizo un consenso, fue una conferencia de esas de controversia que hacen CADIGO, y después se publicaron. Creo que es un lindo documento para repasar muchas de las cosas que voy a decir. Y con respecto a la presión, bueno, con respecto a la euvolemia, la hipovolemia tiene riesgo a corto plazo de hipotensión, de trombosis de acceso venoso, de calambre, fatiga, y a la larga tiene el problema de isquemia y que se pierde mucho más rápidamente la función renal residual. Y la hipervolemia tiene los problemas de hipertensión, edema, disnea, fatiga en corto plazo, y a largo plazo todo lo que es daño de órgano blanco. Ahí ellos repasaron las definiciones de lo que llamaban hipotensión intradialítica y hipertensión intradialítica, y la definición del guideline en el CADOCI, en este caso, esta es conferencia CADIGO, decía que la hipotensión intradialítica era una disminución de presión arterial de más de 20 en sistólica, asociada con síntomas de hipovolemia. Y hay otras definiciones, según distintas entidades, distintos guías, y ellos sugirieron que cualquier decremento de la presión sistólica o nadir intradialítico con una presión de menos de 90 debería hacer que uno se fije nuevamente en cómo está manejando presión arterial y volumen. Hipertensión intradialítica, no ha habido buenas definiciones, acá hay algunas de ellos, y la que ellos sugieren es cuando sube la sistólica más de 10 milímetros de mercurio,
desde pre a post en rango hipertensivo, por lo menos 4 a 6 diálisis consecutivos debería hacer que uno evalúe presión arterial y volumen, incluyendo muchas veces mediciones en la casa o de mapa. El diagnóstico de hipertensión, si yo les preguntara a los residentes, la mayoría de las veces uno está pensando en diálisis en presión arterial peridiálisis, ¿no es cierto? Y en realidad, como les voy a demostrar, esas presiones arteriales no son muy buenas. Así que en las definiciones, en general, y estos son de la Sociedad Europea, ellos hablan de hipertensión cuando se utiliza aparatología de medición de presión arterial en la casa o cuando se utiliza mapa, ¿no es cierto? Entonces, cuando se utiliza presión arterial en la casa, un promedio de más de 135-85 que se obtiene en 6 días no diálisis durante un periodo de 2 semanas, con mediciones en forma adecuada, etcétera, eso constituye hipertensión arterial. En peritoneal es un promedio de más de 135-85 en 7 días con la metodología que se describió anteriormente. Si uno utiliza MAPA, es un promedio de más de 130-80 en 24 horas, pero es posible que eso, si se puede, debería extenderse a 44 horas. Como todos saben, el primer día estamos postdiálisis y muchas veces las presiones arteriales no son, son más bajas y habitualmente en el segundo día es donde empiezan a subir. Así que es algo que no hacemos. Si se puede, se debería hacer, pero bueno, las mutuales no cubren por 2 días seguidos y es engorroso. Es más, los que usan los equipos prefieren usarlos no 44 horas. Y en diálisis peritoneal es más de 130-80 en un periodo de 24 horas. Y cuando no estamos usando esto, el diagnóstico puede ser hecho basado en mediciones en la oficina, en el consultorio, que se toman a mitad de semana, un día no diálisis, y con las presiones arteriales mencionadas anteriormente, y para peritoneal más de 140-90. Así que como ustedes ven, no se utiliza para nada, ¿no? Dentro de las definiciones de los europeos no está la diálisis, la presión prediálisis o postdiálisis, ¿no es cierto? Y lamentablemente, por distintas razones, es la que en general utilizamos, ¿no? Así que de a poco hay que ir pensando en modalidades de toma de presión arterial de la casa en forma adecuada, ¿no es cierto? Y también utilizar esas mediciones para mejorar y redondear el pronóstico de manejo de hipertensión. Este fue un estudio hecho por los europeos, diálisis, presión arterial prediálisis versus mapa de 44 horas. Así que había aproximadamente unos 390 pacientes, de los cuales aquellos que eran diagnosticados como hipertensos por una prediálisis de más de 140 o tratamiento antihipertensivo fueron 89, versus aquellos que en mapa de 48 horas tenían más de 130-80 o tratamiento. Así que si lo quieren lo miremos acá, que son más o menos las barras con los mismos números. Esta es la prevalencia de hipertensión. Estos son los que tenían presión arterial arriba de los máximos. Estos son los que se denominaron hipertensos porque estaban recibiendo tratamientos y acá hay pacientes de los dos grupos. Y después, cuántos pacientes tenían controlada la presión arterial, ya sea por un método u otro método. Lo cierto es que cuando uno mira la presión arterial prediálisis, y en este caso es la sistólica, tiene una sensibilidad de 76%, una especificidad de 54%, esto es contra mapa, ¿no? Y tiene un área bajo la curva de 0,75, así que realmente no tiene mucha correlación con lo que está ocurriendo en el periodo interdialítico.
Y lo interesante de acá, entonces acá tenemos, esto ya es mapa, ¿no es cierto? Estos son las presiones de día, normotensos e hipertensos, y aquellos que tienen, al tener mapa, las presiones arteriales de la noche normales o hipertensivas. Y lo interesante es que el 1% de los pacientes solamente tenía hipertensión de día y no lo tenía de noche, y que el 22% de los pacientes tiene hipertensión, tiene normotensión de día e hipertensión nocturna, así que tenían hipertensión nocturna aislada. Así que si uno no está utilizando mapa, puede estar equivocado en 22% de los casos, porque esos pacientes sí están normotensos durante el día del mapa, pero están hipertensos de noche. Y claramente eso con los valores prediálisis no lo podemos determinar. Y entonces, en resumen de estos 396 pacientes, hubo un 9% de pacientes que eran normotensos con ambos métodos, aquellos que eran hipertensos y que ambos métodos decían que estaban controlados fueron un 12%, y que ambos métodos decían que estaban sin control, fue un 46%, pero hay pacientes con presión prediálisis elevada que no tenían nocturna, un 18%, y hay pacientes que tienen solamente presión elevada a la noche y no con la prediálisis, y fue un 14%. Así que aproximadamente un 32% de los pacientes no son bien clasificados si solamente utilizamos las presiones prediálisis o peridiálisis. Así que este es un poquito el resumen de esta parte que hemos visto. Tenemos que usar más presión domiciliaria y tenemos que usarla mejor, ¿no es cierto? Enseñándole a los pacientes a usarla y cómo tomarse la presión arterial, porque muchas veces estamos tomando todas nuestras decisiones basadas en las presiones peridiálisis. Vamos al manejo de presión arterial de hemodiálisis. Número 1, 2 y 3, como voy a mencionar al final, es ajuste del peso seco, y eso hay distintas formas de hacerlo, ya entramos en detalle. Modificaciones del estilo de vida, restricción de sodio, limitar el aumento de peso, interdialítico, ejercicio, limitar consumo de alcohol, ajustar dosis de eritropoyetina cuando haga falta, y vamos a ver qué evidencia hay con las distintas categorías de fármacos antihipertensivos. En el 2020, en este consenso CADIGO para el manejo de volumen, acá tenemos distintas formas de hacerlo, y una es reducir la tasa de UF, y eso se puede hacer incrementando el tiempo de diálisis, y eso puede ser por aumento de frecuencia o diálisis más largas. Eso depende mucho de la logística, de la posibilidad de hacerlo, pero todos conocemos pacientes que si uno no los dializa suficiente tiempo o suficientes veces para poder disminuir el peso seco, es muy difícil controlar a este paciente. Y creo que se los he comentado muchas veces, en Estados Unidos es dificilísimo lograr que un paciente haga una extra o que prolongue su tratamiento por cómo están armados ellos. Y la verdad, la prevalencia de hipertensión es realmente mucho mayor que la nuestra, y tiene que ver con esto. Disminuir la ganancia de peso, entonces para disminuir la dieta que viene, el sodio que viene en la dieta, o tratar de evitar que mucho sodio vaya hacia los pacientes durante la diálisis, diuréticos. Y acá no voy a entrar en detalle porque vamos a estar mucho tiempo, pero habla en general de qué evidencia hay, si realmente hay alguna significancia o no de estas situaciones. Para mejorar la tolerabilidad a una tasa de UF, se puede enfriar el dializado, hay que ver si el paciente lo tolera, y hay data que esto más o menos funciona. Dar más sodio durante la diálisis, o sea que aumentar el sodio dentro del dializado, pueden mejorar
los tratamientos de presión arterial en esa sesión o pocas sesiones, pero habitualmente lleva a mayor peso, ganancia de peso interdialítico, y entonces es difícil de manejar. El calcio puede aumentarse, ya hablo 2 minutos más enseguida del calcio. El perfilar el UF tiene limitada evidencia, alguna gente lo usa, en algunos pacientes funciona. Realmente no hay muchísima evidencia que realmente sea algo que se puede usar en forma masiva y que realmente funcione. Cuando empezamos por ultrafiltrado, solamente ultrafiltrado al principio y después hemodiálisis, eso, digamos, puede ayudar un poco al principio, pero hay que asegurarse que no disminuye el clearance. Y así distintas formas. Hemodiafiltración, ahí muestro algunos datos. Y acá tenemos con respecto al baño, aumentar el sodio, como ya mencioné, no funciona. Puede disminuir hipotensión y síntomas, pero no es aconsejable. Calcio, mayor cantidad de calcio puede ayudar a tener más estabilidad hemodinámica, pero tiene todos los problemas de carga de calcio que conocemos y por ende no lo hacemos. Potasio no tiene efecto, magnesio podría reducir la hipotensión intradialítica y riesgo de arritmia. No, hay algunos pocos datos al respecto. La glucosa no tiene efectos y el bicarbonato también. Es muy limitada la literatura, alguna dice que puede, pero probablemente no. Y con respecto a hemodiafiltración versus diálisis convencional, hay un solo estudio más o menos grande que demostró que la hemodiafiltración disminuye disminuye los síntomas y los periodos de hipotensión con respecto a la, a la diálisis convencional y al alto flujo. Y ahí tienen los valores. Si quieren, después podemos comentar un poquito más sobre eso. Y ya entrando un poco en el manejo de los fármacos antihipertensivos, acá hicieron un review bastante extenso de cada una de las distintas familias de medicamentos antihipertensivos. Como ustedes ven, lo que dice de acá para acá, y si quieren aprender más, les recomiendo que lo saquen a este artículo, pero en general dice que no hay ningunos datos que digan que tal o cual fármaco es mejor, salvo en determinadas situaciones. Y les repaso uno de los pocos estudios que hay. Y antes de eso les hablo del midodrine. El midodrine en Estados Unidos es muy utilizado. Hay un metaanálisis que habla de que la sistólica mejora aproximadamente unos 13 milímetros de mercurio, pero eso es en 6 de 10 estudios que mejora síntomas e hipotensión intradialítica versus control, pero son estudios de corta duración y de pocos pacientes, 6 a 21 pacientes. Así que, más que nada, mucho empírico, y ninguno de estos estudiados si hay más muerte o eventos cardiovasculares. Hay un solo estudio observacional, sé que de poca valor científico, que dice que podría aumentar los riesgos cardiovasculares, hospitalización y mortalidad. Hubo un estudio que se llamó el HD-PAL, fue un estudio muy bien hecho por Agarwal, una persona que estudia muchísimo en diálisis, y hizo mapas de 44 horas, y fue lisinopril versus atenolol, doble ciego, un estudio muy bien hecho. Y lo que demostró es que la sistólica mejoró mucho con atenolol versus lisinopril, tanto en la sistólica como en la diastólica. Y esto es a lo largo de fíjense que hay 12 meses de seguimiento. Y el atenolol necesitó de menos medicamentos extras para lograr ese control de presión arterial. Fíjense que utilizan menos medicamentos que el lisinopril. Después, como van a ver,
tanto el atenolol como el lisinopril son drogas que se dializan, el lisinopril en mucho mayor medida que el atenolol, y mucha gente critica esta situación, ¿no? Y el carvedilol, como todos conocemos, mejora la función de ventrículo izquierdo y reduce mortalidad en pacientes en hemodiálisis con miocardiopatía dilatada. Como ven, este es un estudio del 2003. Así que si están en esa situación, el carvedilol estaría indicado. Y después hay que tener en cuenta la remoción de medicamentos antihipertensivos por diálisis. Y lo interesante es que ninguno de los sartanes es dializado, ninguno. Y aquí tenemos los beta bloqueantes, el atenolol un 75%, pero carvedilol y la betalol nada. Los bloqueantes cálcicos, muy bajo o cero remoción durante diálisis. Y la doxazosina y la hidralazina no son removidos durante el diálisis. Así que creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí hay otra tablita así que fíjense que todos los IECA, salvo fosinopril y trandolapril, son muy dializados. Y estos no son muy utilizados en nuestro medio, ya no sé si hay. Fosinopril había, yo no sé, no lo he vuelto a ver. Y todos los sartanes no lo son. Así que si alguien está muy bien controlado con uñeca y demás, yo no lo tocaría, pero si alguien está teniendo dificultades, creo que vale la pena cambiar los priles por los sartanes. Los bloqueantes cálcicos, como dije, no son dializados. Los beta bloqueantes en general lo son, salvo carvedilol y la betalol. Y estos que usamos más raramente, los bloqueantes alfa, hidralazina, clonidina, son poco dializados, y el minoxidil, que usamos muy poco, es muy dializado. Así que en resumen, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal tienen riesgo cardiovascular muy alto, y eso creo que todos lo conocemos y luchamos contra eso. El control del volumen es el factor más importante. Debe abordarse primero, segundo y tercera importancia. En esta situación, creo que lo he dicho en algún otro momento, muchas veces hay otros profesionales y esto lo he dicho en reuniones de hipertensión, donde hay no solo nefrólogos, ¿no? Que muchas veces el paciente va al cardiólogo, al clínico, otro profesional, porque está con la presión alta, ¿no? Y el error grande ahí es no estar en contacto con el nefrólogo, porque el profesional es en su consultorio y no tiene la menor idea de cómo viene el control de volumen de estos pacientes, ¿no? Así que, y agregar medicamento antihipertensivo es un error muy grande, porque muchas veces baja la presión arterial cuando uno todavía no ha podido sacar todo el volumen que debe. Claramente, si hay otras razones, los beta bloqueantes son recomendados en hemodiálisis. El estudio que mostré de carvedilol, esos pacientes ya estaban con IECA, ¿no es cierto? Así que es poco común la utilización de beta bloqueantes solos. Hay que utilizar medicamentos antihipertensivos que no se dialicen, sartanes en lugar de IECAs cuando estamos con dificultad de control de presión arterial. Y esto no mostré, pero no hay beneficio con estatinas. Hay varios estudios que demuestran que en diálisis ya no, así que siempre estamos en esa dicotomía. Cuando el paciente está con enfermedad renal crónica, le decimos que lo tome, etcétera, porque disminuye mortalidad, no porque ayude a disminuir progresión de enfermedad renal crónica, eso nunca ha sido demostrado con puntos finales duros, pero llegan a diálisis y decimos, bueno, ya cortar la estatina porque no sirve. Eso es... muchos nefrólogos, lo que he sentido y escuchado cuando hablamos de este tema, es que en pacientes jóvenes y que van a estar en diálisis mucho tiempo, quizás valga la pena intentarlo, aunque no hay buena evidencia de que eso sirva. Y no es saludable normalizar hemoglobina con EPO, porque eso sabemos que produce más riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Genial, Doc. Muchas gracias. Un tema súper común, muy frecuente, ¿no? En la práctica, que nos ha mostrado eh, toda la evidencia más relevante disponible. Ahora vamos a dar paso
a comentarios y preguntas para el doctor Orías. Quiero comentar antes que empiecen con las preguntas, a ver si ¿se me escucha bien con la cámara lo mismo? Sí, sí, se le escucha bárbaro. Bien. Se lo ve bien. Ahí voy a dejar de compartir, eso también puede ayudar. El volumen es importantísimo, ¿no es cierto? Y más de una vez siempre pensamos que ya estamos en peso seco y después el paciente se trasplanta y nos damos cuenta que nos faltaba muchísimo, ¿no? Yo creo que les he comentado a muchos de ustedes, y no sé si Pablo está todavía, pero recordamos un paciente que andaba con 5 medicamentos, hipertenso, hacíamos lo imposible para tratar de bajar la presión arterial, que lo lográbamos a medias y con muchos medicamentos, y el día que se trasplantó, a pesar de ciclosporina y corticoides, andaba con la presión bajona, ¿no es cierto? O sea, fíjense como un riñón que seguramente tenía una buena capacidad de perder sal y no retenerla tanto a pesar de medicamentos, ese paciente andaba sin medicamentos antihipertensivos. Así que volumen, volumen, volumen. Y creo que eso en los nefrólogos argentinos lo tenemos un poquito más presente. En Estados Unidos, donde tienen la dificultad de ellos de hacer diálisis prolongadas y demás, no está tan arraigado el concepto. Quizás a veces lo está en lo teórico, pero no en lo práctico. Bien, ¿hay alguna pregunta? Hay una pregunta en el chat. No, le quería hacer el comentario. Veo que en la industria inmobiliaria está el de ubicación, ubicación, ubicación. Acá podría hacerse el de volumen, volumen, volumen en la hipertensión. Sí. Andrés Palomar tiene un comentario, en realidad un pedido de si puede comentar lo de hemodiafiltración que tocó en un momento de la charla. Sí, sí. Así que el estudio de hemodiafiltración es uno de los pocos que hay. Es muy difícil hacer un doble ciego, ¿no es cierto?, en esas situaciones. Entonces, a mí me gustaría ver más datos para ver si esto realmente es así. Yo he hablado con muchísimos médicos que usan de hemodiafiltración y la sensación es que sí funciona. Pero bueno. Matías, querías preguntar algo. Hola Doc, ¿cómo andas? Muy buena la charla. Sí, yo Gracias. quería preguntar si te parece que suma algo esto de la bioimpedancia, el POCUS, el VEXUS, en ver congestión. Pasa que todo eso, ¿no? Por ahí mide mucho, mucho la parte venosa. Yo no sé si eso realmente es el gasto y eso cambia mucho la presión arterial para dirigir la ultrafiltración. Sí, yo creo que siempre que vos puedas de alguna manera poder calificar cómo está el volumen de un paciente, ayuda, ¿no es cierto? Ahora, todos sabemos que todos esos métodos tienen alguna limitación. Y cuando los sometes rigurosamente a algo, si se puede, doble ciego, no son perfectos ninguno de esos métodos. Así que si tenés POCUS, si lo podés usar, está fantástico, ¿no es cierto? Es un elemento más. Si estás midiendo cómo sube el hematocrito, es otro elemento más. Son todos elementos que ayudan, pero después está el que uno realmente logre que el paciente te acompañe en cuidarse, ¿no es cierto? Porque vos podés usar todo eso y le venís bajando el peso seco, pero el paciente te trae 4 o 5 kilos en todas las diálisis, es dificilísimo seguir bajando peso seco y bueno, tolerar diálisis más largos o venir a cada rato más, eso lo hacen un tiempo, pero no lo podés utilizar como manejo prolongado, ¿no? Hay pacientes que no sabemos nunca cuál es el peso seco, no llegas nunca, parece, porque está siempre 5 o 6 kilos arriba, te vas acercando, si no le haces diálisis diaria es casi imposible, y acá no tenés esa posibilidad, o sea, es muy difícil así. Tal cual, tal cual. Creo que no insistimos lo suficiente con disminuir sodio. Yo siempre comento, hay un artículo clásico hablo de los años 60, ¿no? En el cual un paciente tuvo una nefrectomía bilateral
y lo mantuvieron normotenso porque creo que era un estudio metabólico ya que se hacía en aquella época, ¿no? Y lo mantuvieron con, no me acuerdo si era 50 mil equivalentes de sodio por día o no sé, una cosa bien bajita, y el paciente no subió la presión arterial durante, no me acuerdo si eran 2 meses o 3 meses. Así que si realmente lográramos que disminuyan el consumo de sal, esto es obviamente mucho más fácil. Sí, Belén. Muy buena, Doc, la charla. Le quería consultar, bueno, creo que ya le hemos hablado alguna vez, pero en esos pacientes que se nos ponen hipertensos en la segunda mitad de diálisis, ¿por qué les pasa a algunos sí, a otros no? Y cómo manejar esos pacientes, ¿no? Si es una cuestión de que se libera renina en el momento en que uno le saca el volumen o que los ultrafiltra, y cómo hacer para que no se nos vayan a la casa con 200 de tensión. Sí, esos son los casos difíciles, ¿no? Porque aparte muchos de esos vos los ves clínicamente y no parecieran tener tanta sobrecarga de volumen o lo que sea. Cualquier sube de presión arterial en la tercera o cuarta hora, hoy en día se considera hipertensión intradialítica, subas de más de 10 de sistólica, y hay muchos mecanismos propuestos por su fisiopatología, uno de los cuales los has mencionado vos, pero en general, y no voy a decir el 100% de los pacientes, pero la mayoría de los pacientes siguen cargados de volumen. Y al vos sacarle volumen tiene una reacción, ¿no es cierto?, de probablemente sistemas neurohormonales, etcétera, que favorecen eso, pero esos pacientes continúan estando con volemia elevada, ¿no es cierto? Y creo que uno tiene que tratar de luchar para que justamente no le tengas que sacar mucho y que no se le suba la presión por esta situación. Y tiene sentido, por ejemplo, porque muchas veces los pacientes se nos enojan, ¿no? Porque dicen como que en medio que nosotros les generamos la hipertensión. Pero tiene sentido por ahí darles algún beta bloqueante o algún ARA antes de diálisis o ahí como para que nos haga el efecto o no. Sí, yo creo que podrías, en una de esas yo haría una dosis baja, porque de nuevo vos lo que tenés que hacer es tratar de sacarle líquido, ¿no? Entonces, así que lo he hecho alguna vez con algún paciente, en algunos ha funcionado, en otros no, ¿no? Así que creo que sí, es algo, pero yo usaría, suponete, carvedilol 6,25, empezar así con algo muy, muy baja para si realmente es un efecto de rebote neuroendocrino que puedas bloquear algo de eso. Bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? ¿O comentario de la exposición? Yo sigo, si no hay nadie, yo tengo 1.000.000 más o menos, pero... Dale, tranquilo. ¿Qué opinión tenés, Doc, de los antialdosterónicos? Porque no se nombran en ningún momento. Hubo un par de estudios que no llegaron a buen puerto. Creo que, acuérdense que al bloquear aldosterona estás bloqueando la secreción colónica de potasio. Entonces, de alguna manera a veces podés tener problemas con eso. Creo que son drogas buenas, pero no fáciles de usar en diálisis. Yo lo he usado en algunos pacientes, en muchos no lo toleran, tenés dificultades, pero dosis bajas me parece que pueden funcionar en algunos pacientes. Sí, pero de nuevo es una cuestión de volumen, ¿no? Hasta que uno no trata de normalizar algo, el volumen, vos le podés apilar las drogas que quieras y... A mí me llama la atención lo mucho que tenemos para bajar la presión y lo poco para subirla. Yo estoy con muchos problemas con pacientes hipotensos, sobre todo una chica joven, que tengo el midodrina, ya lo usé, ya lo probé, y bueno, y perfilar el sodio, el calcio, y no tengo más nada. O sea, la estoy dializando con noradrenalina. ¿Cuál es la dosis, Matías, de midodrina que usás? Y le estoy dando 4 comprimidos por día, que son de 5 miligramos, uno antes de la diálisis, uno durante la diálisis y uno posterior, o sea, la dosis máxima que yo le dije que se podía usar.
Así que conseguís comprimidos de 5, porque yo he visto de 2,5. Sí, acá en una de las farmacias tenían, no sé si la habrán quedado, pero tenían. Ah, bueno. Mira, allá en Estados Unidos son 10 miligramos, 10 pre o al comienzo, 10 intra y 10 hacia el final. Así que usan 30 miligramos. Y bueno, te diría, en general, los técnicos de diálisis te lo pedían mucho, porque ellos notaban una diferencia. Así que sí, pero hay pacientes a los que no les va a funcionar, ¿no? O dura un tiempo, mejoran momentáneamente y después parece que hacen una adaptación y vuelven a lo mismo. Sí, yo es que no lo usaría todos los días, yo lo usaría para diálisis nomás. Quizás estás hablando de esos pacientes que ya tienen la presión por el suelo y no hay con qué subirla, ¿no? Y bueno, si es permanente y no solo en diálisis, eso es muy complicado. Es una paciente sin insuficiencia cardíaca, gasto cardíaco normal, o sea, joven, pero bueno, semi-postrada, ya con 7 años de diálisis. Y lo peor es que me está haciendo lesiones isquémicas distales ya por tener que usar Nora y lleva 1 kilo de sobrecarga, o sea, no tiene una ultrafiltración alta, nada que Claro. justifique y no le puedo subir la presión. Sí, sí, pero el midodrine yo te diré que funciona, no siempre, pero ayuda. Y en esa dosis, ¿no? Porque nosotros hemos conseguido comprimidos 2,5, así que le tenía que dar 4, 4 y 4, ¿no? Durante la diálisis. Gracias, Doc. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, le agradecemos al doctor Ories por su exposición y lo esperamos la semana que viene. Y la semana que viene va a ser una semana de reno páncreas. El miércoles va a exponer el doctor Novoa, que es, bueno, el referente del equipo de nefro, y el jueves va a exponer Franco Pascual, que es el equipo de cirugía de páncreas. Doc, antes que termine, yo quiero hacer una pregunta. Sí, dale, Cor. ¿Cómo está? Bien. Una pregunta por ahí, cuando empiezan pacientes jóvenes que tienen diuresis residual, ¿nos sirve dejarle la fura un tiempo o no para conservar? Yo te diría o sea, la furo no te va a ayudar a conservar, digamos, no es un mecanismo protector, sino que vos No. estás notando que orina más. Yo solo lo usaría si realmente es esa gente que te cuesta mucho, controlar la presión arterial y que no se estén hipotensando. En esa situación lo usaría, pero no lo usaría de rutina para preservarlo. Creo que no hay buenos datos de eso contra placebo que realmente la estira más, ¿no es cierto? No sé si Bien. alguien conoce algo más, pero no creo que ayude a preservar el que el riñón siga con sus 5 mililitros minutos de filtrado mejor que si no lo estás usando. Y en esos casos, así que vengan con 4 o 5 kilos, si tampoco, no. Si vos lo controlas bien y la presión arterial está bien controlada y no te hipotensa, no lo haría. Pero tampoco está demostrado que dañe, ¿no es cierto? Que vaya más rápido porque usaste furosemida. Así que si realmente te ayuda a manejarlo y el paciente está más cómodo y esto y lo otro, no conozco a alguien que diga, no lo hagas porque te va a hacer algo, ¿no es cierto? Obviamente que no tenga efectos adversos, pero... Bien. Gracias, Doc. Doc, y una Gracias, más le hago. Nos pasa por ahí que los cardiólogos le dan medicación asociada a hidroclortiazida a los pacientes en diálisis. ¿Tiene sentido? O sea, ¿les hace algún tipo de efecto? Si, digamos, si alguien está orinando 300 mililitros, va a orinar 350, y si alguien está orinando 1000, 1500, le va a aumentar un poco la diuresis, pero de nuevo, yo creo que el problema de los profesionales que no están diariamente con los pacientes en diálisis no tienen la menor idea de qué está pasando. Entonces, como dice Mati, viene estos pacientes que nunca le podés bajar el peso seco y bueno, poner el medicamento que quieras. Si ahí sí, si el paciente está orinando y orina buena cantidad y querés utilizar la furo, me parece bien. En DP, como dice Paula, a veces sirve la furo.
En DP es más difícil controlar volumen muchas veces que en hemodiálisis, ¿no? Hay pacientes y pacientes, pero en DP muchas veces es más difícil llegar a un buen peso seco, ¿no? Hago una más, ya, si ya me prendo atrás de Belén. ¿Te parece, Doc, que puede tener algún sentido en estos pacientes que hacen hipertensión intradiálisis devolverles con dextrosa en vez de con cloruro de sodio? No creo, no creo. No creo, pero no sé. No, le vas a devolver menos sodio. Habitualmente, ¿cuánto usan? 500, más o menos. 250. 250, así que le estás dando aproximadamente unos 35, 40 mil equivalentes sodio. El problema es lo que adquieren en la casa, ¿no? Eso, la devolución no es tanto. Y si tenés un paciente con tendencia a hiponatremia, le estás agregando carga ahí. Bueno, la reflexión final, ¿cuántas veces le decimos al paciente que vaya a su casa, se tome la presión bien y nos traiga los valores y no así en la manchancha? Y nos manejamos con la pre y la post, ¿no? Y es un error. La entelequia la conocemos, lo teórico, esto, pero casi siempre nos seguimos basando en eso. Tenemos mucha dificultad para hacer mapas de 40 y pico de horas. Pero creo que tenemos pacientes lúcidos, tenemos pacientes que tienen su tensión dentro de la casa, hay que enseñarles la buena técnica de la toma de la presión arterial domiciliaria y ayudarnos con eso, y ayudarnos más con eso. Excelente, Doc. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego, gracias.